Sean bienvenidos, amigos. Pónganse cómodos. Hoy no vengo a aburrirlos con cifras secas ni con esas gráficas complicadas que tanto les gusta presumir en los noticieros. Hoy quiero que hablemos de algo más simple, pero mucho más profundo. Hablemos del sonido. ¿Se han dado cuenta de cómo ha cambiado el sonido de nuestras calles en estos últimos 2 años? Deténganse un momento. Cierren los ojos. Recuerden cómo sonaba la Ciudad de México o Monterrey allá por el 2020. ¿Qué es lo que escuchan en su memoria? El rugido de motores viejos, el estruendo de tubos de escape oxidados, el toser constante y asfixiante de los camiones de carga que se llevaban nuestras riquezas hacia el norte. Ese ruido, ese era el sonido de nuestra dependencia. Era el sonido de nosotros quemando nuestra salud y nuestro tiempo para que la economía de los vecinos pudiera seguir avanzando. Pero ahora, escuchen el presente, en este extraño y tenso 2026. ¿Lo oyen? Ese zumbido bajo y constante. Es casi silencio. Es el roce de las llantas sobre el asfalto. Es la electricidad. Pero no se engañen, mis amigos. Ese silencio en nuestras carreteras no es solo ecología, es el sonido de nuestra libertad. Es el sonido de México dejando de ser el patio trasero para convertirse en el motor. Y la ironía más exquisita de esta historia es que la energía para este motor no se la pedimos al águila del norte, sino que la tomamos del dragón del oriente. He vivido una vida larga. Recuerdo bien los tiempos en que la palabra mexicano en los reportes de Wall Street era simplemente un sinónimo de mano de obra barata. Nos veían como manos, pero nunca como cabeza. Hoy les voy a contar cómo le vimos la vuelta al tablero de ajedrez, cómo nosotros, usando sus propias leyes y su propia codicia, logramos la revolución más silenciosa de la historia. Pero para entender dónde estamos parados ahora, en este 2026, hay que volver un poco atrás, a nuestra vieja herida. Miren sus manos. Recuerden las manos de sus padres. En los años 90 nos vendieron un cuento de hadas muy bonito llamado Libre Comercio. Washington sonreía y nos decía, seremos socios. Pero nosotros sabemos la verdad, ¿verdad? No existe sociedad entre el jinete y el caballo. Ellos eran los jinetes, nosotros éramos el caballo. Llenaron nuestra frontera de maquiladoras. Tijuana, Juárez, convirtieron nuestras ciudades en bodegas gigantescas. Ellos traían sus piezas, nosotros las ensamblábamos por unos cuantos pesos y luego se llevaban el producto terminado para vendérnoslo a nosotros mismos 3 veces más caro. Nos prohibieron soñar, nos prohibieron crear lo nuestro. ¿Para qué quieren ingenieros?, nos decían con esa soberbia típica. Ustedes lo que necesitan son obreros. Se llevaban el petróleo, se llevaban el talento, se llevaban la ganancia, y a nosotros nos dejaban el smog y la miseria. Parecía que ese círculo vicioso era imposible de romper. Parecía que estábamos condenados a servir al imperio por siempre. Pero los imperios tienen una debilidad fatal, la soberbia. Se acostumbraron tanto a mirarnos desde arriba que no vieron el momento en que el mundo cambió. No vieron el momento en que la gasolina dejó de ser el rey y se les pasó por alto el día en que encontramos la llave de nuestra celda. Recordemos el 2024. El mundo estaba al borde de la gran transición. Los autos eléctricos. Tesla, Ford, General Motors estaban seguros de que el futuro les pertenecía, pero cometieron un error. Hicieron de sus autos juguetes para ricos. Se olvidaron de la gente, del pueblo. Al mismo tiempo, al otro lado del mundo, China lograba el milagro. Crearon las máquinas del futuro, baratas, robustas, accesibles. Pero Estados Unidos les cerró la puerta en la cara. Sanciones, aranceles, muros. Y fue entonces, hace 2 años, cuando ocurrió esa reunión de la que ahora murmuran con miedo en Washington. Los chinos necesitaban una entrada, necesitaban un caballo de Troya para penetrar el mercado estadounidense. Miraron el mapa y nos vieron a nosotros.
Pero esta vez, amigos, no abrimos las puertas gratis. Esta vez pusimos condiciones. El proyecto que ahora vemos en acción se llamó Proyecto Azteca. La esencia era genial. Tenemos un tratado con Estados Unidos, el TMEC, y según ese tratado, todo lo que se produce en México es norteamericano y no paga impuestos. Le dijimos a China, ¿quieren entrar a Estados Unidos? Está bien, pero las fábricas se quedan aquí. La tecnología será nuestra, los ingenieros serán nuestros. Ustedes ponen los planos y el capital, pero la marca, el nombre y la producción, eso será México. Aceptaron, y Estados Unidos se durmió en sus laureles. Pensaron que estábamos construyendo más maquiladoras, no entendieron que estábamos construyendo los cimientos de nuestra independencia. Y aquí estamos, en 2026. Las plantas en Puebla y Nuevo León trabajan a toda marcha. Millones de autos, hechos por nuestras manos pero con la tecnología del futuro, están listos para inundar el mercado. El imperio empieza a ponerse nervioso, sienten que pierden el control, y tienen razón, porque esta vez las reglas del juego las ponemos nosotros. El 2025 será recordado en los libros de historia como el año del polvo y el concreto. Mientras en Washington los políticos perdían el tiempo discutiendo sobre muros y migrantes en televisión, aquí, en el Bajío, en Nuevo León y en Puebla, nosotros estábamos vertiendo los cimientos del futuro. Trabajábamos día y noche. La velocidad fue algo que Norteamérica nunca había visto. Los estadounidenses están acostumbrados a que una fábrica tarde 5 años en levantarse. Permisos, sindicatos, burocracia interminable, pero con la metodología china y la mano de obra mexicana, que es, y lo digo con mucho orgullo, la más trabajadora del mundo, levantamos ciudades industriales enteras en cuestión de meses. Pero la verdadera construcción no era de ladrillos, era legal. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente hermosa. Permítanme explicarles esta jugada maestra. El TMEC, ese tratado que nos presionaron a firmar, tenía una regla de oro, las reglas de origen. Para que un auto no pagara impuestos al entrar a Estados Unidos, el 75% de sus componentes tenía que ser hecho en Norteamérica. Ellos redactaron esa regla para bloquear a Asia. Pensaron, China nunca podrá cumplir eso. ¡Qué ingenuos! No contaron con que México tiene el litio en Sonora. No contaron con que tenemos el acero, el vidrio, el plástico. ¿Qué hicimos? Fue simple. Los chinos trajeron la propiedad intelectual, el cerebro del auto. Pero el cuerpo, el corazón y la sangre del vehículo, todo eso lo pusimos nosotros. Cuando a finales del 2025 llegaron los auditores gringos con sus trajes caros y sus calculadoras, buscando cualquier excusa para bloquearnos, se quedaron helados. Los autos cumplían con el 75%, cumplían con el 80%. Eran legalmente tan mexicanos como el tequila. No podían detenerlos sin romper su propio tratado, ese mismo papel que ellos habían escrito. Construyeron una caja para China, pero olvidaron que nosotros teníamos la llave en el bolsillo. Y así llegó enero de 2026. Los primeros tráileres cargados de autos llegaron al puente de Laredo. No eran juguetes de lujo, no eran autos para millonarios, eran autos para el pueblo. Sedanes y camionetas con 500 kilómetros de autonomía, carga rápida en 15 minutos y, lo más importante, un precio de venta de $15,000. Comparen eso. Un Ford eléctrico costaba $45,000, un Tesla todavía más caro. Y de repente aparece este auto, bonito, moderno, con la etiqueta Hecho en México, que cuesta una tercera parte. En Estados Unidos, la inflación estaba devorando los salarios. La gente común estaba desesperada. Y cuando este río de autos cruzó la frontera, el patriotismo se acabó donde empezó la cartera.
Recuerdo las noticias de esos días. Los concesionarios en Texas, en Arizona, en California, tenían listas de espera de meses. La clase trabajadora de Estados Unidos, esa misma gente olvidada por sus propias élites, se enamoró de nuestros autos. ¿Y qué pasaba en Detroit? Pánico, pánico absoluto. Los directores de General Motors y Ford corrían por los pasillos gritando. Sus acciones se desplomaron en una semana. ¿Cómo iban a competir contra eso? Sus costos eran altísimos, su tecnología vieja. Los teléfonos en la Casa Blanca no dejaban de sonar. Los cabilderos exigían, hagan algo, detengan a México. Pero, ¿qué podía hacer el presidente? ¿Decirle a sus votantes que tenían prohibido comprar autos baratos? ¿Declarar una guerra comercial a su socio principal en pleno año electoral? Estaban contra la espada y la pared. El caballo de Troya ya estaba dentro de la ciudad. Y lo más gracioso es que no lo metimos nosotros a la fuerza, lo metieron ellos mismos, con sus propios consumidores felices, al volante. La primavera de 2026 llegó con un aire pesado. El ambiente en la Ciudad de México estaba electrificado, pero no por una tormenta, sino por la tensión que bajaba desde el norte. El imperio, al darse cuenta de que estaba perdiendo su propio mercado, decidió hacer lo que siempre ha hecho cuando pierde en una competencia justa: sacó el garrote. En marzo, el presidente de Estados Unidos salió en cadena nacional. Estaba rojo de ira. Se atrevió a llamar a nuestros autos una amenaza a la seguridad nacional. Da risa, ¿verdad? Un auto barato para que un trabajador pueda ir a su empleo ahora resultaba ser un misil o un espía. Esa misma noche, el teléfono rojo sonó en nuestra Cancillería. Era el ultimátum. El mensaje fue simple y brutal. México debe romper inmediatamente el contrato con los chinos y nacionalizar sus plantas para entregarlas a empresas americanas. Si se niegan, imponemos aranceles del 100% y cerramos la frontera a todo el comercio mexicano. Si esto hubiera pasado en los 80, habríamos temblado de miedo. En los 90 nos habríamos puesto de rodillas a pedir perdón. Pero en 2026, el mundo ya había cambiado. Recuerdo perfectamente esa reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional. Nuestra presidenta estaba sentada a la cabecera de la mesa. A su alrededor, generales, ministros, los mejores economistas del país. Había un silencio absoluto. Todos sabían la gravedad del asunto. Si ellos cerraban la frontera, nuestra economía podía colapsar en una semana. Era el botón nuclear de la guerra económica. Pero entonces, la presidenta miró fijamente al secretario de Economía y preguntó con voz tranquila: ¿están listos? El secretario asintió y puso sobre la mesa una carpeta delgada de color azul. En esa carpeta no había una carta de rendición. Ahí adentro estaba el contraataque. Al día siguiente, el secretario de Estado de los Estados Unidos aterrizó en la Ciudad de México. Caminaba con esa seguridad arrogante, convencido de que venía a firmar nuestra capitulación. La reunión duró apenas 20 minutos. El estadounidense empezó gritando, lanzando amenazas, hablando de sanciones y bloqueos navales. Nuestra presidenta lo escuchó en silencio, sin mover un músculo. Y cuando él terminó de hablar, simplemente deslizó esa carpeta azul sobre la mesa hacia él. «Señor secretario», le dijo con una calma que helaba la sangre, «usted puede cerrar la frontera a nuestros autos nuevos. Es su derecho soberano. Pero antes de que firme esa orden, le sugiero que lea la página 3. Él abrió la carpeta y vi cómo el color se le iba del rostro. Se puso pálido.
Lo que estaba leyendo era una lista. Era la lista de las plantas de General Motors en Silao, las plantas de Ford en Cuautitlán, las fábricas de Stellantis en Saltillo, las fábricas de arneses, de motores, de electrónica. El 70% de todas las refacciones que mantienen vivo el auto estadounidense se fabrican aquí, en nuestra tierra. Le dijimos, en el momento exacto en que ustedes pongan un arancel a nuestros autos, nosotros firmaremos un decreto para suspender indefinidamente las operaciones de todas las fábricas estadounidenses en México por una revisión ecológica exhaustiva. ¿Entienden lo que eso significaba? Si bajábamos ese interruptor, las líneas de ensamblaje en Michigan, en Ohio y en Tennessee se detendrían en 48 horas. Se quedarían sin piezas. La industria automotriz de Estados Unidos dejaría de existir. Millones de gringos se quedarían sin empleo justo antes de las elecciones. Esa era nuestra pistola apuntando a su sien. El secretario de Estado cerró la carpeta lentamente. El silencio en la habitación era total. América, el gran hegemón, bajó la mirada. Pestañeó primero. «Podemos llegar a un acuerdo», murmuró él, con la voz mucho más baja. Ese día, amigos míos, no solo defendimos nuestros autos, ese día demostramos que las cadenas con las que nos ataron durante años ahora los estaban ahorcando a ellos. Después de aquella reunión en marzo del 2026, todo cambió. Washington tuvo que recular. Tuvieron que tragarse su orgullo y aceptar la nueva realidad. Ya no tienen el poder para dictarnos condiciones. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero auge. Quiero que entiendan bien la diferencia. Antes, cuando una empresa extranjera llegaba a México, buscaba una sola cosa: mano de obra barata. Venían a pagarnos centavos para ahorrarse dólares. Nos veían como un costo bajo, no como un socio valioso. Pero las nuevas fábricas, eso es una historia muy diferente. Miren hacia el norte, hacia el desierto de Sonora. Hace unos años, ahí solo había arena, sol y olvido. Hoy, ahí late el corazón energético del continente. El Plan Sonora dejó de ser una bonita presentación de PowerPoint para convertirse en una realidad de acero y vidrio. Aprendimos la lección de nuestra historia. Ya no vendemos el litio crudo al extranjero como vendíamos la plata a los españoles hace 500 años para que ellos hicieran monedas. No. Ahora el litio solo sale de México en una forma, dentro de una batería terminada, diseñada y fabricada por ingenieros mexicanos. El valor agregado se queda aquí, el dinero se queda en casa. Y esto transformó la vida de la gente común de una manera que las estadísticas no pueden medir. Camino hoy por las calles de Monterrey, de Guadalajara, de León, y veo algo que no había visto en toda mi vida. Veo el regreso de la esperanza. Los muchachos jóvenes ya no sueñan con cruzar el río Bravo para ir a lavar platos a Los Ángeles o a Chicago. ¿Para qué? Hoy un egresado del Politécnico aquí en la Ciudad de México gana un sueldo que ya quisiera tener un ingeniero en Detroit. El famoso sueño americano, ese cuento que nos repitieron hasta el cansancio, murió allá en el norte, entre fábricas oxidadas y gente viviendo en las calles de San Francisco. Ese sueño cruzó la frontera hacia el sur. Ha renacido aquí, solo que ahora se llama el sueño mexicano. Pero el cambio más importante no ocurrió en los bolsillos, ocurrió en las cabezas. Durante décadas nos enseñaron a hacernos chiquitos, nos enseñaron a bajar la mirada cuando hablaba el gringo. Nos convencieron de que no éramos capaces de crear cosas complejas,
de que solo servíamos para obedecer. Ese complejo de inferioridad era nuestra cadena más pesada. Pesaba más que cualquier deuda del Fondo Monetario Internacional. Pero cuando vimos nuestros autos conquistando el mundo, cuando vimos a Estados Unidos, a la gran superpotencia, sentarse a negociar con nosotros de igual a igual, algo hizo clic dentro de nosotros. Enderezamos la espalda. Miren a nuestros estudiantes. En sus ojos ya no hay miedo. En sus ojos hay audacia. Saben que son buenos. Saben que el futuro les pertenece. Le demostramos al mundo que México no es el país de narcos y sombreros que pintan las películas de Hollywood. México es un titán industrial. Somos la herrería del siglo XXI. Y el sentimiento más dulce, amigos míos, es saber que nuestros hijos y nietos vivirán en un país que ya no se inclina ante nadie. Estamos llegando al final de nuestro relato, pero para México, esto es apenas el comienzo. Lo que sucedió aquí, en nuestras montañas y en nuestras fábricas, provocó una onda de choque que viajó mucho más allá de nuestras fronteras. Miren el mapa, miren hacia el sur. Brasil, Argentina, Chile, todos observaban nuestra batalla conteniendo el aliento. Esperaban ver el desenlace. ¿Nos aplastaría Washington como lo hizo tantas veces en el pasado o aguantaríamos el golpe? Y cuando aguantamos, cuando obligamos al imperio a pestañear, la presa se rompió. Hoy somos testigos del nacimiento de una nueva fuerza. La Alianza Latinoamericana dejó de ser un discurso vacío de políticos para convertirse en realidad. Estamos uniendo la industria mexicana, el litio boliviano, la bioenergía brasileña. Entendimos una verdad muy simple. Por separado, es fácil rompernos. Por separado, somos vasallos. Pero juntos somos una superpotencia de recursos y tecnología. Europa está envejeciendo. Estados Unidos se desgarra en conflictos internos. Asia está lejos. Nuestro momento es ahora. Este es el siglo de América Latina. ¿Y qué pasa con nuestros vecinos del norte? No siento odio por ellos. Lo que siento es compasión. El águila está cansada. Sus plumas se han puesto grises. Siguen siendo fuertes, sí. Todavía tienen portaaviones y dólares, pero han perdido lo más importante, la energía de la juventud y la visión de futuro. Construyeron su imperio sobre el petróleo y la guerra. Nosotros estamos construyendo el nuestro sobre la energía limpia y el trabajo. Ellos se aferran al pasado con uñas y dientes. Nosotros volamos hacia el futuro. Entiéndanlo bien, ya no son nuestros dueños, ahora son nuestros clientes. Y esa, mis amigos, es la base más sana para una buena vecindad. Quiero terminar esta historia hablándoles directamente a ustedes. No le crean a quienes dicen que somos débiles. No le crean a los titulares que intentan sembrar miedo. México es un gigante que simplemente durmió demasiado tiempo, pero ya abrió los ojos. El motor está encendido. Nadie nos va a regalar la prosperidad, ni Washington ni Pekín. Los chinos fueron aliados útiles, claro que sí, pero ellos también persiguen sus propios intereses. Solo nosotros, con nuestras propias manos y nuestros propios cerebros, podemos sostener este volante. Mantengan la cabeza en alto. Siéntanse orgullosos de lo que dice su pasaporte. La historia ya no se escribe en inglés. El futuro habla español. Y que ese suave zumbido de los motores eléctricos en nuestras carreteras les recuerde cada día una cosa. Nosotros ganamos. ¡Que viva México!